No sé si alguna vez has visto a tu mujer reírse con otro hombre de una forma que tú no recuerdas haberle provocado en años. Yo sí. Y te juro que fue como ver una película donde tú eres el espectador y el payaso al mismo tiempo. Fue un sábado por la noche, hacía calor. Fuimos a cenar con unos amigos de su trabajo. Yo no los conocía, pero Irene insistió en que fuéramos, que me iban a caer bien, que no fuera soso. Cenamos en una terraza en Lavapiés, sitio caro, muchas luces, platos pequeños con nombres raros. Éramos 8 en total. Ella y yo, 2 parejas más, y un tipo que llegó tarde. Alto, con camisa abierta, barba recortada al milímetro. Se llamaba Adrián. Y desde que se sentó, Irene no le quitó los ojos de encima. No es que yo sea celoso. O bueno, al menos no lo era antes de esa noche. Pero es que joder, no era normal cómo se miraban. Como ella se echaba hacia adelante cada vez que él hablaba, como le tocaba el brazo cada vez que soltaba una tontería. Y como él le devolvía la mirada, como si tuvieran una conversación paralela en un idioma que nadie más entendía. Yo me lo tragué todo. Sonreí. Me bebí 3 copas de vino blanco como si fueran agua. Solté un par de chistes que no hicieron gracia a nadie. Y fingí que no me estaba explotando algo por dentro. Pero cada carcajada de Irene era como una patada en el estómago. Cuando salimos del restaurante, ella estaba más viva de lo que la había visto en meses. ¿Te lo has pasado bien?, me preguntó, con esa sonrisa tonta. Yo dije que sí. No dije nada más. Pero por dentro, una alarma empezó a sonar. Y ya no paró. Los días siguientes me volví más observador. No desconfiado, todavía no. Pero sí alerta. Irene seguía igual conmigo, ni más fría ni más cariñosa. Pero algo había cambiado. ¿Sabes esa sensación de que tu pareja está distraída? Pues eso. Como si estuviera pensando en otra cosa todo el rato. O en otra persona. Una semana después, la cosa se puso más rara. Estábamos en la cama, viendo una serie. Yo me levanté para ir al baño y, al volver, la encontré de pie frente al espejo, mirándose de lado, arreglándose el pelo. Eran las 11 de la noche. Le pregunté qué hacía. Me dijo que se había acordado de que tenía que plancharse una blusa para el día siguiente. ¿A las 11? Pregunté. No quiero que se me olvide, joder, Álvaro, ¿qué más da?, me soltó. Así, seca. No dije nada. Me metí en la cama y me di la vuelta. Un par de días después, mientras yo salía del trabajo, vi algo que me dejó tocado. Estaba cruzando la calle Serrano, y al otro lado, frente a una cafetería, vi a Irene. Estaba con él. Con Adrián. El mismo tipo de la cena. Ella no me vio, estaban muy metidos en su conversación. Él le estaba diciendo algo, y ella se reía, otra vez con esa risa, esa risa. No hice nada. No grité. No crucé corriendo. Me quedé quieto, medio escondido detrás de un árbol, como un imbécil. No se besaron. Ni se tocaron. Pero esa escena me hizo más daño que si los hubiese pillado desnudos en una cama. Porque esa complicidad, esa alegría, ese brillo en los ojos, hacía mucho que no lo veía en mi casa. Esa noche no dije nada. Tampoco al día siguiente. Me comía la cabeza con teorías, con dudas. Tal vez se encontraron de casualidad, me decía. Pero algo dentro de mí ya sabía que no. Que no era casualidad. Que ese tipo no era solo un compañero de trabajo. Y que mi mujer ya no era solo mía. Y lo peor no fue descubrirlo. Lo peor fue darme cuenta de que había partes de ella que ya no conocía. Que había estado viviendo con una versión de Irene que ya no existía. Una que yo recordaba, pero que ella había dejado atrás sin avisarme.
Esa fue la semana en que empecé a cambiar yo también. Me volví más callado. Más frío. Empecé a observarla como si fuera otra persona. Estudiaba sus gestos, sus silencios. Los días que llegaba más tarde de lo habitual. Los mensajes que recibía y respondía con media sonrisa. Me fijaba hasta en cómo olía cuando volvía de tomar algo con Laura. Como si pudiera encontrar pruebas en el perfume. Ella notó el cambio, claro. Me preguntó un par de veces qué me pasaba. Le dije que estaba estresado con el trabajo. Que necesitaba tiempo. Mentí. Igual que ella. Y así llegamos al sábado siguiente. Otra cena. Esta vez con mis amigos. Irene se arregló más de lo habitual. Vestido ajustado, tacones, labios rojos. Me dijo que quería verse guapa. Pero no era para mí. Lo sabía. Lo sentía. Esa noche, cuando volvimos a casa, mientras ella se desmaquillaba en el baño, le pregunté de sopetón. ¿Te gusta Adrián? El silencio fue la respuesta. No negó nada. No se rió. No fingió indignación. Solo dijo. No sé de qué me hablas. Pero ya no hacía falta que dijera nada. Porque lo sabía todo. No dormí nada esa noche. Me pasé horas mirando el techo, escuchando su respiración a mi lado, con la espalda dándome la espalda como cada noche desde hace semanas. No hubo discusión, ni lágrimas, ni gritos. Nada. Solo un silencio espeso que lo decía todo. No necesitaba que me lo confirmara, porque su reacción fue peor que una confesión. Si me hubiera insultado, llorado o tirado algo a la cara, habría sido mejor. Pero ese no sé de qué me hablas fue el clavo que faltaba para cerrar el ataúd de nuestra historia. En ese momento supe que me estaba ocultando algo y que no tenía ni la intención ni la decencia de inventarse una mentira decente para taparlo. A la mañana siguiente actuó como si nada. Preparó café, puso tostadas en la mesa, habló de llevar a los niños al parque el domingo. Yo no dije una palabra, la miraba de vez en cuando, intentando entender cómo podía ser tan fría, tan capaz de hacer como si no hubiera pasado nada. Cuando acabó de desayunar, me dijo que tenía que ir a hacer unas compras, que volvería antes de comer. Salió con ese aire ligero, con su bolso colgado del brazo, con el mismo vestido que se había puesto en más de una ocasión para ir a trabajar, como si se fuera de paseo con su madre. Pero no era su madre. Lo supe en cuanto cerró la puerta. No sé cómo, pero lo supe. Hasta ese momento, yo no había hecho nada más que observar, callar, tragarme la duda y el orgullo. Pero ese sábado, algo dentro de mí se rompió. Me puse una camiseta cualquiera, cogí las llaves del coche y salí 5 minutos después que ella. No tenía un plan claro, solo intuición. Me fui hacia el centro, recorrí algunas calles sin rumbo, hasta que por casualidad, o instinto, la vi. Estaba en la esquina de la calle Argumosa, junto a la boca de metro. Y no estaba sola. Él estaba allí también. Adrián. Vestido informal, como si lo suyo no fuera una cita, como si se vieran así de seguido. La saludó con un beso en la mejilla y caminaron juntos, muy cerca. No se cogían de la mano, ni se besaban, ni nada evidente. Pero lo vi en sus cuerpos, en la forma de caminar, en cómo Irene giraba la cabeza cuando él hablaba, en cómo él la miraba de reojo. Me quedé en el coche, parado a media calle, viendo cómo se perdían andando hacia Lavapiés. No lo seguí. Ya no hacía falta. Volví a casa sin pasar por ningún sitio, con la cabeza llena de ruido y el pecho en llamas. Me encerré en el baño con el pestillo echado y me miré al espejo durante mucho rato. No sabía qué hacer. No quería montar un escándalo, no soy así. Pero necesitaba confirmar lo que ya había visto con mis propios ojos. No podía vivir con la duda, no quería quedarme en el papel de tonto.
Abrí su portátil, que usaba a veces para el trabajo. No tenía contraseña. Al principio no vi nada raro, correos normales, documentos de trabajo, las típicas búsquedas de recetas y cosas del colegio de los niños. Pero encontré una carpeta en el escritorio con su nombre, Arrin P. Al abrirla, había varios archivos de texto. Uno de ellos decía citas. Era un listado de lugares, fechas, restaurantes. Nombres como Café Central, Museo del Romanticismo, Casa Dani. Al lado, anotaciones como con A, vino caro, mirada intensa, beso en el baño. Lo leí todo sin pestañear. Ya no era sospecha, era prueba. Con nombres, detalles, fechas que coincidían con días en los que me decía que salía con sus amigas o que tenía jornadas de formación. Me temblaban las manos. Cerré el portátil de golpe y me quedé sentado en la cocina, sin saber cuánto tiempo había pasado. Cuando volvió a casa, entró como siempre, preguntando qué tal la mañana, si quería comer algo. No sabía que yo ya lo sabía todo. Le dije que no tenía hambre, que iba a salir un rato a despejarme. Me miró con desdén, como si ni siquiera le importara. Esa noche volví tarde a propósito. Me fui a casa de mi hermano, hablé con él sin decirle demasiado. Dormí en su sofá, sin poder pegar ojo. Al día siguiente, volví a casa temprano y ella ni siquiera preguntó dónde había estado. Se limitó a decir pensé que te habías ido con tus amigos. Todo era así, una actuación pobre, sin emoción, sin nervio. Y eso era lo que más me dolía. No solo me estaba engañando, sino que ni siquiera se tomaba la molestia de ocultarlo bien. Decidí que tenía que enfrentarla. Ya no por celos, ni por rabia, sino porque necesitaba escuchar de su boca lo que ya sabía, para poder pasar página. Esa noche, después de acostar a los niños, la esperé en la cocina. Me senté frente a ella y lo solté sin rodeos. Sé que estás viéndote con Adrián. Sé que te has estado inventando cosas. Y también sé que no piensas dejarlo. Ella se quedó callada. No me gritó. No me negó nada. No me insultó. Solo bajó la mirada. Luego levantó los ojos y dijo algo que aún me retumba. No fue planeado. No te estaba buscando. Pero pasó. Y no sé qué hacer con eso. Yo la miraba esperando algo más. Un perdón, una explicación, un intento de salvar algo. Pero no lo hubo. Siguió hablando, con ese tono sereno de quien ya tiene la decisión tomada. Llevábamos mucho tiempo mal, Álvaro. No es solo Adrián. Es todo. No te odio. Pero ya no siento lo que sentía antes. Y sé que tú tampoco. Quise responderle. Quise decirle que no, que yo sí sentía, que yo estaba ahí, que solo necesitaba que ella volviera. Pero me di cuenta de que ya no servía de nada. Que el amor no se discute. Que si hay que rogarlo, ya no es amor. Le dije que necesitaba unos días. Que me iba a quedar en casa de mi hermano. Me pidió que no lo mezclara a él. Me reí sin ganas. Le dije que ya lo había mezclado todo ella desde el momento en que se metió con otro tipo mientras dormía en mi cama. Esa noche me fui. No hice maletas, no cogí más que la cartera, el móvil y una muda. Dormí en el sofá de mi hermano otra vez, esta vez sin llorar. Sentí un vacío brutal, pero también una especie de paz rara. Como si, al fin, todo hubiera salido a la superficie. Y ahí entendí algo, el problema ya no era que me hubiera engañado. Era que ya no le importaba haberlo hecho. Volví a casa el miércoles por la tarde después de 3 días fuera. No lo hice porque quisiera verla, sino porque necesitaba recoger algunas cosas y enfrentar lo que quedaba pendiente. No podía vivir escondido en el sofá de mi hermano mientras mi mujer seguía fingiendo que todo estaba bien delante de los niños. Cuando entré,
Ella estaba en el salón, viendo la tele, con la misma naturalidad de siempre. Me miró y dijo simplemente pensé que no ibas a volver todavía. No respondí. Fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a meter ropa en una maleta. Ella vino detrás, apoyándose en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Te vas?, preguntó. Le contesté que sí, que necesitaba ordenar las cosas en mi cabeza, pero que no quería seguir durmiendo fuera sin aclarar qué íbamos a hacer con todo esto. Ella no dijo nada, solo asintió con la cabeza, y eso me enfureció más que cualquier grito. Esa calma suya era una forma de desprecio, como si ya no mereciera ni su energía. Me senté en la cama y la miré. Le dije que no quería rodeos, que necesitaba que me hablara claro. Le pedí que me contara cuánto tiempo llevaba con él y si pensaba seguir viéndose. Al principio no contestó, solo bajó la mirada, pero cuando insistí levantó la cabeza y soltó un suspiro largo. Dijo que empezó en mayo, que al principio eran charlas por trabajo, cafés, tonterías, que después empezó a necesitarlo para escapar un poco de la rutina. Lo decía sin emoción, como quien lee una receta. Le pregunté si se acostaron, y respondió que sí, una vez. Lo dijo sin pestañear, sin lágrimas, sin vergüenza. Me quedé quieto, mirando un punto en el suelo, intentando procesar la frase, y cuando por fin levanté la vista, ella seguía de pie, impasible. Le pregunté si lo amaba, y se encogió de hombros. No lo sé, dijo, pero contigo ya no puedo seguir. Esa frase me reventó por dentro, no por su contenido, sino por el tono. Frío, neutro, como si hablara de cambiar de compañía telefónica. Me levanté y empecé a andar por la habitación sin rumbo, sin saber si gritar o reírme. Le dije que podía haberme dejado antes de acostarse con otro, que lo mínimo era el respeto, que no se hace eso a alguien con quien has compartido una vida. Ella me miró como si fuera yo el que estuviera exagerando y me dijo que no lo planeó, que las cosas se dieron, que no me odiaba, pero que no podía fingir. ¿Y qué hago yo ahora con todo esto?, le pregunté. Haz lo que quieras, contestó, yo ya lo hice. Ahí perdí el control. Empecé a gritarle que era una egoísta, que todo lo que habíamos construido lo había tirado por la borda por una aventura barata, que no tenía ni idea del daño que estaba haciendo. Ella me gritó de vuelta que llevaba años sintiéndose sola, que yo solo trabajaba y hablaba de facturas, que ya no éramos una pareja, que no se sentía viva. Cada palabra era un golpe, y por primera vez en nuestra vida discutimos de verdad, sin filtros. Le dije que se había convertido en una extraña, que ni siquiera reconocía a la persona que tenía delante. Ella se rió, una risa corta, seca, y me soltó, quizás nunca me conociste bien. Esa frase me cortó las piernas. Me quedé mirándola, intentando entender en qué momento se había ido la mujer que conocí, pero no la encontré en su cara, ni en su voz. La discusión duró horas. En algún punto los niños se despertaron y salieron de sus habitaciones. Ella corrió a calmarlos mientras yo me encerraba en el baño, con el corazón acelerado, las manos temblando y la cabeza llena de ruido. Escuché cómo les decía que solo habíamos tenido un malentendido, que todo estaba bien, y esa mentira me dio más asco que todo lo demás. Cuando los acostó de nuevo, volvió al salón y se sentó frente a mí. Dijo que no quería que esto se convirtiera en un drama, que no iba a vivir una separación llena de odio. Me reí sin ganas y le dije que el drama ya lo había creado ella. Le recordé que había sido su decisión romper lo que teníamos, que yo no había hecho nada más que intentar mantenerlo. Ella no negó nada, solo dijo que no lo soportaba más, que necesitaba aire. Le pregunté si seguía viéndose con él. Dijo que no, que después de la última vez había decidido cortar el contacto porque se sentía mal. No la creí. Le pedí su móvil y se negó. Dijo que no tenía que demostrarme nada. Claro que no, le respondí, ya demostraste suficiente.
Le dije que me daba igual si lo seguía viendo o no, porque para mí ya no existía esa posibilidad de volver atrás. Me pidió que no fuera tan duro, que las cosas podían arreglarse con tiempo. Le contesté que eso era imposible, que hay errores que no se arreglan, solo se pagan. Ella me miró con una mezcla rara de culpa y resignación. En ese momento me di cuenta de que no tenía ni la mitad de dolor que yo. Que ella ya había hecho su duelo antes de confesarlo. Que cuando me lo contó, ya lo había aceptado todo. Y eso fue lo que más dolió. La conversación siguió, pero ya no tenía sentido. Yo hablaba más para desahogarme que para entender. Le recordé cosas, momentos, sacrificios, planes. Le pregunté si todo eso también había sido una mentira. Dijo que no, que lo nuestro había sido real, pero que se había acabado. Era como escuchar a alguien narrar un entierro sin emoción. En un momento dado me quedé callado y ella se levantó. Fue hasta la cocina, bebió agua, volvió con calma y dijo que no quería seguir discutiendo, que estaba agotada. Me pidió que durmiera en el sofá esa noche, que no tenía fuerzas para más. Le dije que no se preocupara, que no pensaba volver a esa cama. Me acosté en el sofá, con la luz apagada, sin cerrar los ojos, oyendo cada movimiento suyo, cada puerta que abría, cada paso. No sé si dormí, pero cuando amaneció seguía allí, inmóvil. A la mañana siguiente, cuando los niños se fueron al colegio, volví a hablar con ella. Le dije que no quería una guerra, pero que tampoco iba a quedarme a medias. Que íbamos a separarnos y que lo íbamos a hacer bien. Ella no discutió. Me dijo que entendía, que no quería dañarme más. Me ofreció repartir las cosas de forma justa, que no quería el dinero ni la casa, solo tranquilidad. Su voz sonaba firme, casi aliviada. Me di cuenta de que ya lo había pensado todo antes de que yo siquiera sospechara. Ya tenía la salida planificada, el discurso preparado. Todo encajaba. Me sentí usado, engañado y, sobre todo, ridículo. Le dije que me parecía bien, pero que antes quería una sola cosa, que me dijera la verdad completa, sin esconder nada. La miré fijamente y le pedí que me contara si alguna vez me quiso de verdad o si todo había sido costumbre. Me sostuvo la mirada unos segundos y luego dijo, si te quise, Álvaro, mucho. Pero un día dejé de hacerlo y no supe cómo decírtelo. No hubo más palabras después de eso. Me levanté, cogí la maleta que aún estaba a medio llenar y me fui. En el ascensor, sentí un peso en el pecho que me costaba respirar, pero también una sensación rara de claridad. Ya no había nada que discutir. Ella había elegido su camino y yo tenía que elegir el mío. No sabía aún qué iba a hacer, ni cómo iba a contárselo a los niños, pero en ese momento solo pensaba en salir de allí. Cuando llegué al coche, encendí el motor y me quedé quieto, mirando el retrovisor. Podía ver desde allí la ventana del salón. La cortina se movía un poco. No sé si era el viento o si me estaba mirando. No me quedé a averiguarlo. Pisé el acelerador y me fui sin mirar atrás. Durante los días siguientes no volví a casa. Me quedé en el piso de mi hermano, aunque apenas coincidíamos porque él trabajaba por turnos y yo pasaba la mayoría del tiempo fuera, caminando por la ciudad, sin dirección, como si moverme me ayudara a no pensar. Pero pensaba todo el tiempo. No podía quitarme de la cabeza su cara cuando me dijo que ya no me quería, ni su voz tranquila al confirmar que había dejado de sentir algo por mí mucho antes de acostarse con él. Eso era lo que más me jodía, no la infidelidad en sí, sino la frialdad, la facilidad con la que me borró de su vida, como si yo fuera una fase superada que ya no tenía sentido. Me dolía que no hubiera lucha, que no intentara salvar nada, que simplemente se rindiera y aceptara que su deseo, sus necesidades o su desconexión eran motivos suficientes para dinamitar todo lo que teníamos.
Al tercer día decidí que si ella no sentía vergüenza por lo que hizo, yo tampoco tenía que sentir compasión al momento de hacer justicia. No me refiero a hacer algo violento ni a hundirla emocionalmente, porque no soy ese tipo de persona, pero sí a tomar el control de la situación y devolverle, de alguna manera, todo el desprecio que me dejó clavado con su silencio y con sus frases calculadas. Me pasé la tarde pensando en cómo hacerlo sin caer en lo patético ni en lo inútil. Tenía claro que el daño emocional ya estaba hecho, que no podía competir con lo que ya había vivido con ese tipo, pero sí podía ponerle límites y asegurarme de que no saliera de esto tan airosa como esperaba. Esa misma noche le escribí. Le pedí que nos viéramos al día siguiente, en un sitio neutral, sin niños de por medio, sin gritos, sin interrupciones. Me contestó al cabo de unos minutos que le parecía bien. Quedamos en una cafetería en la plaza del barrio, un sitio donde solíamos ir cuando éramos novios. Me pareció un escenario apropiado para cerrar el círculo. Llegó puntual, vestida como si fuera a una reunión informal, con su peinado de siempre y esa expresión en la cara de quien no espera nada malo. Se sentó frente a mí sin decir palabra, solo me miró esperando que yo empezara. Le dije que no quería hablar de sentimientos ni de errores, que eso ya estaba hablado y claro, que lo que iba a decirle era otra cosa. Le expliqué que había hablado con un abogado, que había empezado a mover los papeles para la separación legal, que quería dejarlo todo firmado antes de que acabara el mes. Ella parpadeó un poco más rápido pero no mostró sorpresa. Le dije que no pensaba discutir por el piso, que si quería seguir viviendo allí por los niños, me parecía bien, pero que yo necesitaba una compensación económica por dejarlo todo sin pelear. Le dejé claro que no iba a cargar con una situación en la que ella se quedaba cómoda mientras yo tenía que reconstruirme desde cero con una maleta en el maletero del coche. Ella intentó argumentar que no se trataba de eso, que ella no quería aprovecharse de mí, que su intención era evitar más sufrimiento, pero la frené en seco y le respondí que no se trataba de intenciones, sino de hechos, y que los hechos estaban de mi lado. Me miró con cara de derrota, no por lo que yo decía, sino porque se daba cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. Esa fue la primera vez, en semanas, que sentí que recuperaba algo de mí mismo. Le dije que además de lo legal, iba a contarle a mis padres lo que había pasado. Le recordé que ellos siempre la trataron como a una hija, que mi madre la defendía incluso cuando ella no tenía razón, y que merecían saber la verdad. No porque esperara que tomaran partido, sino porque no iba a permitir que se inventara una versión edulcorada donde yo era el malo que se fue sin luchar. Ella bajó la vista y no dijo nada durante casi un minuto. Cuando levantó la cabeza, me preguntó si iba a contarle también a los niños. Le dije que sí, que en algún momento tendríamos que hacerlo, y que prefería que lo hiciéramos juntos. Me propuso esperar unos días más, intentar suavizar la situación, pero le respondí que no había forma suave de decirle a tus hijos que su madre se fue con otro mientras su padre dormía en la misma casa. Le dije que lo haríamos esa misma semana, que no podía seguir con esa farsa mucho más. Intentó pedirme que no los pusiera en su contra, que no los llenara de odio, y le dije que los niños no son tontos, que ellos sacarían sus propias conclusiones, pero que la responsabilidad de lo que había hecho no era mía, era suya. Terminamos la reunión en silencio. Se levantó sin mirarme y se fue caminando deprisa por la acera. Yo me quedé sentado unos minutos más, mirando el café frío, sintiéndome agotado pero extrañamente en paz. Esa noche dormí por primera vez en varios días. Al día siguiente me presenté en el colegio a buscar a los niños. No habíamos acordado nada con ella, pero me los llevé sin avisar. Les preparé la cena en casa de mi hermano, jugamos un rato con la consola, y antes de dormir me senté con ellos en el sofá. Les hablé sin rodeos, sin dramatismos. Les dije que mamá y papá iban a separarse, que mamá había conocido a otra persona y que eso había roto lo que teníamos. Les aseguré que no era culpa suya, que no tenían que tomar partido,
pero que iban a haber cambios. Mi hijo mayor, que ya tiene 12, no dijo nada durante varios minutos. Mi hija pequeña se echó a llorar y me abrazó con fuerza. Fue el momento más duro, pero también el más necesario. No iba a dejar que ella les vendiera una historia falsa. Ellos tenían derecho a saber la verdad, a adaptarse con sinceridad. Cuando los llevé de vuelta a casa al día siguiente, Irene me miró como si le hubiera quitado algo, como si le hubiera desorganizado el plan. No dije nada. Me limité a soltar las mochilas en la entrada y despedirme de los niños con normalidad. Antes de cerrar la puerta, me miró con rabia y me soltó un esto no era necesario. Le respondí claro que lo era, solo que tú no querías hacerlo. Esa semana firmamos los primeros papeles. Me busqué una habitación en un piso compartido mientras encontraba algo más estable. Empecé a ver otro tipo de rutinas, a entender que ya no tenía que rendir cuentas, que ya no tenía que mirar el reloj cuando salía de trabajar, que nadie me esperaba para juzgar mis silencios ni mis decisiones. Al principio era raro, incluso incómodo, pero también era liberador. Había perdido a mi mujer, pero estaba recuperando mi libertad. Ella siguió con su vida, seguramente con el otro tipo, aunque no me interesaba confirmarlo. Lo importante es que ya no tenía que soportar la mentira diaria, el teatro, la humillación disfrazada de indiferencia. No hice nada más por dañarla, no fui a su trabajo, no hablé con sus amigas, no compartí la historia con conocidos. Lo único que hice fue reunir todas las pruebas que tenía y guardarlas, no por venganza, sino por protección. No porque fuera a usarlas mañana, sino porque aprendí que con personas así, uno nunca puede confiar en lo que vendrá después. Ella eligió su camino, y ahora yo estaba empezando a construir el mío, desde el suelo, pero con los ojos abiertos. Y eso, por primera vez en semanas, me parecía suficiente. La última vez que hablé con Irene fue un miércoles por la tarde, una semana después de haber firmado los papeles iniciales. Me llamó desde el fijo de casa, no desde su móvil, lo cual ya me pareció raro. Yo estaba saliendo del trabajo, había tenido un día largo, cargado de reuniones inútiles y decisiones que no iban a cambiar nada, pero contesté porque quería terminar lo pendiente, dejar las cosas en su sitio. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, pero no de abogados ni de papeles, sino de nosotros. Le pregunté qué quedaba de nosotros que no se hubiera roto ya. Me respondió que no sabía si había algo que arreglar, pero que tenía la necesidad de decirme algunas cosas. Dudé, pero accedí. Quedamos en un parque cerca de casa, donde llevábamos a los niños cuando eran más pequeños, un sitio tranquilo y con bancos aislados. Ella llegó antes que yo, estaba sentada, con la mirada baja, como si le costara decidir cómo empezar. Me senté a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. No dije nada. Esperé. Comenzó hablando en voz baja, diciendo que durante todos esos años se había sentido segura conmigo, que yo había sido su refugio, su apoyo, que no me culpaba de nada, que la culpa era suya por no haber sabido hablar, por no haber sido valiente cuando debió serlo. Me dijo que lo que hizo no tenía justificación, que sabía que cruzar esa línea con otra persona había sido una traición directa, que no intentaba excusarse, pero que necesitaba decirlo en voz alta. Le pregunté si eso significaba que se arrepentía. Me respondió que se arrepentía de no haberlo dicho antes, de no haber parado antes de llegar a ese punto, pero que no se arrepentía de haberme dicho la verdad, que eso había sido lo único decente que había hecho últimamente. Le dije que era curioso cómo llamaba decente a confesar algo que hizo cuando ya no podía seguir ocultándolo, que si el otro tipo no se hubiera cruzado en su camino, probablemente seguiríamos con nuestra rutina, creyendo que todo iba bien mientras ella vivía otra vida en paralelo. Ella bajó la cabeza, no respondió de inmediato. Luego me dijo que llevaba mucho tiempo sintiendo que estaba perdiendo el control de su vida, que no sabía si era por la maternidad,
por el trabajo o simplemente porque ya no era feliz con lo que teníamos. Le pregunté por qué no me lo dijo, por qué no me pidió ayuda, por qué no intentó arreglar las cosas en lugar de buscar fuera algo que podía haber hablado conmigo. Me dijo que no sabía cómo hacerlo, que cada vez que pensaba en hablar, la rutina se interponía, los niños, las obligaciones, y que llegó un momento en que fue más fácil callar. Le respondí que no había sido más fácil, solo más cobarde, que callar no era una decisión inocente, que era una forma de dejar morir todo sin asumir responsabilidad. Me miró con ojos tristes, sin lágrimas, solo cansancio. Me dijo que no esperaba mi perdón, que solo quería que supiera que todo esto le pesaba, que cada noche desde que se descubrió todo, dormía mal, que se preguntaba si había destruido su única oportunidad de tener algo estable. Le dije que me daba igual si dormía bien o mal, que eso no cambiaba lo que yo estaba viviendo, que no tenía interés en saber si sufría ahora que ya había hecho daño. Le pregunté si seguía viéndose con él. Me dijo que no, que lo había terminado incluso antes de que yo le pidiera que se fuera de casa, que no había hablado con él desde entonces. Le pregunté si él sabía que se había acabado. Me dijo que sí, que se lo dijo en persona, que no hubo escenas, que él lo entendió. No le creí del todo, pero tampoco me importaba ya. Lo que sí me importaba era que ella pareciera más interesada en limpiar su conciencia que en reparar algo real. Le pregunté qué pretendía ahora, por qué me había llamado, por qué esa necesidad de hablar si ya no había nada que rescatar. Me dijo que no sabía lo que quería, que se sentía perdida, que al principio pensaba que salir de nuestra relación le iba a traer paz y libertad, pero que lo único que tenía ahora era vacío. Me quedé callado. No porque me doliera, sino porque me parecía demasiado tarde para ese tipo de reflexiones. Le dije que yo también me sentía vacío, pero que al menos tenía claro que no pensaba llenar ese hueco con falsas reconciliaciones o con juegos emocionales. Le dije que si pensaba que estas charlas podían conducir a algo, estaba equivocada, que lo nuestro se había roto sin posibilidad de arreglo y que lo mejor que podía hacer era asumirlo y seguir con su vida como quisiera, pero sin intentar arrastrarme de nuevo a su confusión. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Me dijo que tenía razón, que no debía haberme llamado, que no era justo para ninguno de los dos. Me levanté, le dije que esperaba que fuera la última vez que hablábamos de nosotros, porque no quedaba ningún nosotros. Le pedí que se centrara en los niños, que era lo único que nos unía ahora, y que cualquier cosa que quisiera discutir a partir de ese momento tendría que ser exclusivamente sobre ellos. Asintió. No intentó tocarme, no lloró, no pidió nada más. Me fui de ese parque caminando despacio, con una sensación extraña, como si por fin se hubiera cerrado algo que llevaba días arrastrándose. No sentí alivio, tampoco dolor. Solo una especie de certeza. Sabía que esa era la última conversación real que iba a tener con ella, que todo lo demás sería meramente administrativo, logístico. Ya no tenía que hacerme preguntas, ya no tenía que buscarle sentido a nada. Esa etapa se había terminado. Esa noche me senté solo en la habitación alquilada, rodeado de silencio. No tenía televisión, ni fotos, ni recuerdos. Solo una mochila con ropa, una maleta con documentos y un portátil. Encendí el ordenador y empecé a buscar pisos pequeños, baratos, donde empezar de cero. No me importaba la zona, ni el tamaño, solo quería un lugar que no tuviera su olor, su sombra, su rastro. Un sitio neutral donde no me viniera a la cabeza cada vez que abriera un armario o me sentara en el sofá. Pasé la siguiente semana centrado en eso. Me mudé a un estudio viejo en el barrio de Quintana, con una cocina pequeña y un colchón en el suelo. No era ideal, pero era mío. No tenía adornos, no tenía historia. Y por eso mismo me pareció perfecto. Empecé a rehacer mi rutina desde lo básico. Ir al trabajo, volver a casa, hacer la compra, limpiar, cocinar lo justo.
Empecé a salir los fines de semana, no a conocer gente, sino a moverme, a estar en la calle, a no quedarme encerrado pensando en todo lo que había perdido. Poco a poco, sin darme cuenta, dejé de pensar tanto en ella. Todavía me dolía, pero ya no era constante, ya no me despertaba con el estómago cerrado ni me dormía con la rabia clavada en el pecho. Empecé a mirar hacia adelante sin necesidad de entender por qué pasó todo como pasó. Porque entendí algo, no siempre hay una razón. A veces, las cosas se rompen porque alguien decide romperlas. Y punto. Un mes después de todo, ya instalado en el estudio, me llegó un correo del colegio con una solicitud para una reunión de seguimiento del rendimiento escolar de mi hijo mayor. El mensaje estaba dirigido tanto a mí como a Irene, pero esta vez decidí ir solo. No quería sentarme con ella en una sala fingiendo que aún éramos un equipo cuando ya todo se había desintegrado. Le escribí un mensaje claro diciéndole que yo me encargaría de la reunión, que después le pasaría toda la información, y que si tenía alguna objeción, podía pedírselo directamente al centro. No contestó, pero tampoco apareció. Eso me confirmó que al menos había entendido lo que le dije aquella tarde en el parque, que cualquier vínculo entre nosotros estaba muerto, y que lo único que nos quedaba eran gestiones relacionadas con los niños, sin necesidad de palabras innecesarias ni escenas sentimentales. En la reunión, la orientadora me habló sobre cómo había notado a mi hijo más distraído en clase, con menos interés y una actitud más cerrada. Me pidió que hablara con él, que a veces los niños no dicen nada pero lo sienten todo, y que probablemente necesitaba una conversación directa, sin rodeos. Asentí, sin prometer nada. Esa noche, al recogerlo del colegio, le propuse cenar fuera, solo nosotros dos. Aceptó sin entusiasmo, pero sin rechazarlo. Fuimos a un sitio sencillo, unas hamburguesas cerca del Retiro. Comimos en silencio durante un rato, hasta que le pregunté cómo se sentía con todo lo que estaba pasando. No me respondió de inmediato. Bajó la vista, jugó con las patatas del plato, y luego me dijo que no lo entendía del todo, que le parecía raro no vivir todos juntos, pero que sabía que algo había pasado porque mamá ya no era igual conmigo desde hace mucho. Le pregunté si tenía alguna pregunta, algo que quisiera decirme sin preocuparse por lo que yo pudiera pensar. Me miró directamente y me preguntó si mamá me había dejado por otro hombre. No esperé, no disimulé, no lo suavicé. Le dije que sí, que eso había ocurrido, y que aunque dolía, no cambiaba nada sobre cómo él y su hermana eran lo más importante para mí. Me observó con cara de adulto, como si entendiera más de lo que podía decir, y luego me soltó que no quería que habláramos mal de mamá, que aunque hubiera hecho algo mal, seguía siendo su madre. Le dije que tenía razón, que yo no iba a llenarle la cabeza de rencor, pero que era mi responsabilidad decirle la verdad con respeto, para que no creciera en medio de una mentira. No dijo nada más, pero al salir del local me agarró la mano como hacía años no lo hacía. Caminamos en silencio hasta el metro, y esa fue una de las pocas veces en que sentí que no todo estaba perdido. Durante las semanas siguientes, me dediqué a reconstruir mi día a día con pequeños gestos. Cambié de supermercado, de ruta al trabajo, de gimnasio. Cada lugar nuevo era una forma de arrancar un poco más de lo anterior. A veces me costaba, sobre todo los fines de semana, cuando el silencio del estudio se hacía más evidente. Pero poco a poco, sin buscarlo, empecé a recuperar algo que no sabía que había perdido, el control sobre mi vida. Ya no tenía que consultar con nadie si quería salir, si quería dormir hasta tarde, si quería poner la música alta mientras cocinaba. No tenía que aguantar comentarios pasivo-agresivos, ni silencios incómodos, ni el desgaste constante de quien vive con alguien que ya no te quiere, pero tampoco se atreve a decírtelo. Un día, sin pensarlo mucho, escribí un mensaje a una amiga de la universidad con la que había perdido contacto. Nada raro, solo un saludo, una actualización rápida. Me respondió con calidez,
como si no hubieran pasado los años, y comenzamos a intercambiar mensajes con cierta frecuencia. No buscaba nada, ni romance, ni consuelo, pero esas charlas me hacían bien. Me recordaban que había una vida más allá de Irene, que existía gente con la que podía hablar sin sentirme juzgado o condicionado. A veces nos mandábamos memes, otras veces hablábamos de películas o de nuestras familias. Era simple, sano, limpio. No lo conté a nadie, no sentí la necesidad de hacerlo. Era algo mío, algo que me devolvía una parte de la tranquilidad que había perdido. Volver a tener tiempo para mí fue raro al principio, pero terminó siendo adictivo. Empecé a leer más, a salir a correr por las mañanas, a cocinar en lugar de comprar comida rápida. No porque quisiera demostrar nada a nadie, sino porque me salía. Porque estaba solo, sí, pero también porque quería dejar de estar tan pendiente del pasado. Irene seguía en la casa con los niños, con su vida nueva, con su silencio. Yo no tenía idea de si seguía viéndose con ese tipo o si ya lo había dejado. Tampoco me importaba. Lo que me importaba era no volver a permitir que alguien me anulara poco a poco como ella lo había hecho durante los últimos años. No me di cuenta en su momento, pero ahora lo veía claro. Antes de que apareciera Adrián, ya había señales. Su forma de hablarme, de dejarme al margen de las decisiones, de tratar mis problemas como molestias. Lo suyo con él fue solo el síntoma final, no la enfermedad. Un viernes por la tarde, mientras recogía a los niños, me crucé con ella en la puerta del colegio. Fue la primera vez en semanas que la veía tan de cerca. Estaba igual que siempre, con su ropa bien elegida, su peinado perfecto, su expresión neutra. Me saludó con un gesto leve, sin palabras. Yo le devolví el saludo con una inclinación mínima de cabeza. No hizo ningún intento por acercarse. Tampoco lo hice yo. Los niños salieron corriendo, me abrazaron, y ella los observó durante un momento. Luego se giró y se fue. No me siguió con la mirada, no esperó una reacción. Solo se alejó. Y eso me confirmó que todo estaba donde tenía que estar. No había odio, no había amor, no había nada. Solo dos personas que una vez compartieron todo y ahora solo compartían una responsabilidad común. Nada más. La última noche de ese mes, ya cerca de cumplir los plazos de la separación definitiva, me senté solo en el estudio, sin televisión, sin música, sin móvil. Pensé en lo que había aprendido en este mes. No se trata de venganza, ni de olvidar, ni de fingir que todo estuvo bien. Se trata de aceptar. De saber que a veces te rompen el corazón sin que tú lo hayas provocado, y que no siempre vas a recibir las respuestas que buscas. Pero también entendí que puedes seguir adelante sin esas respuestas. Que puedes reconstruir desde la ruina si no te estancas buscando justicia emocional. Irene me falló, sí. Me mintió, me usó, y se fue sin mirar atrás. Pero yo decidí no ser la víctima eterna de esa historia. Decidí escribir otra, sin héroes ni villanos. Solo un tipo normal que fue traicionado, que se cayó, pero que también se levantó sin necesidad de aplausos. Y eso, al final, fue más que suficiente.